Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Estamos power con todos los sonidos externos, pero si no, no subo contenido si espero a que nadie habla, que todo esté en silencio. Prometo que en mi próxima casa si voy a tener un cuarto así tipo, no sé, estudio musical, que nadie se escuche. Bueno, como se pudieron dar cuenta, hoy estamos en una lectura general. Vamos a hablar un poquito del aspecto amor laboral y un consejito para la salud, algo muy amplio, recuerden, lectura general, ¿ok? Y vamos a estar utilizando en esta ocasión las sacerdotisas de la luz y la luz transitoria. Ya, esos dos no piden más. Nos vemos ahorita, voltea la cámara. Bye. Bueno, aquí están las carticas y el oráculo. Recuerden que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Tenemos sensualidad, sabiduría femenina, pasión. Esta carta, ay, qué hermoso, miren qué hermoso. Esta carta no es lo que quiere, lo que no nos quiere. Lo que nos quiere decir es que ahorita estás con una energía viendo hacia el futuro, ¿ok? Bueno, sabemos que el tiempo es atemporal, o sea, no hay línea de tiempo como tal, como lo conocemos, pero es una manera más fácil de comprender el mensaje que tienen las cartas en estas situaciones. Entonces, tenemos que el tigre y la chica también, o sea, no importa si eres hombre o mujer, esto habla sobre una energía, está viendo hacia el futuro. Muy bien. Sabemos que los tigres o las tigras son muy maternales, cuidan mucho a sus manadas, son muy protectoras. Entonces puede ser que en estos momentos sientas el impulso de cuidar más a los tuyos, de cuidar más tus proyectos. Es como que tienes una sensación así de que quieres alimentarlo. Si es por ejemplo proyecto que quieres meterle el ojito, ver bien los detalles, qué es lo que tienes que mejorar, cómo puedes hacer que crezca, cómo puedes hacer que se comience a realizar y ya no quede en proyecto, sino que sea un hecho. Entonces también el tigre, acuérdate que ellos cazan de noche, entonces puede ser que estés comenzando a experimentar un poco de insomnio, que quieras salir más en la noche, que te puedas poner más productivo en el área de los proyectos y todas esas cosas de noche. Entonces tienes que ir como chequeando un poquito más. También te piden que todo lo que estés haciendo o todo lo que vayas a comenzar a hacer ahora, lo vas a hacer con mucha pasión. Y sobre la sabiduría femenina, es eso del de nutrir, el de gestar, el de acompañar, el de proteger, que está con esto, ¿ok? Esa es la energía general, ¿ok? Vamos a ver ahora qué nos quieren decir los guías y maestros en el amor con esta energía a través de esta carta. La luz transitoria. Ya estas cartas están prebarajadas, lo que pasa es que son súper duras. Entonces tengo que barajarlas así. Ok, vamos a pedir 5 cartitas para todo aquel que esté conectando con este video aquí ahora. No importa en qué momento lo veas, es en el momento indicado, ¿ok? Ok. Falta una cartica más. Por favor. Ay. Bueno, cayeron 2. La voy a tomar porque, ajá, pues yo soy chévere. Ay, qué bonita. Mira la que salió. Bueno, en el área del amor vamos a ver lo que quedó. Ay, debajo de la carta. ¿Qué es lo que yo veo en el área del amor con esta energía, mis queridos? Si bien
has sentido que de alguna forma hubo alguien que se pudo aprovechar de ti, de tus emociones, de tus sentimientos, que le sacó provecho y después simplemente se fueron. Aquí, con esta energía de la sensualidad, de la sabiduría, sobre todo la sabiduría femenina, vas a comenzar a relajarte, por así decirlo. Vas a comenzar a darte cuenta de que esa persona que te traicionó, que jugó con tus sentimientos, lo que sea, se va a cargar con su... Es como que el karma, ¿sabes? Como esa cosa del karma le va a llegar y va a tener que vivir algo parecido. Y no es en forma de venganza, ojo, no quiero que se malinterprete, pero todos estamos regidos por las leyes universales y hay una ley muy clara que dice causa y efecto. Dependiendo de cómo tú actúes, de cómo tú obres, así será lo que tú coseches. Tú no puedes sembrar mango y esperar que te den fresa o melocotón. Si tú siembras mango, mango vas a obtener. Entonces, déjale esa parte de libérate, mejor dicho. Transforma esos pensamientos que te han martirizado, transfórmatelo y aléjalos para que puedas tener este camino libre. Que si de verdad que es blanco y negro, o sea, que no todo es negro o no todo es blanco, por así decirlo. Este es más gama de colores, pero bueno, estamos hablando con respecto a lo que sale aquí en el tarot. Tienes un mundo de posibilidades, tienes un universo, un cielo lleno de expansión. Entonces, deja hacia un lado nosotros todo lo que damos lo recibimos de igual manera. Entonces tú encárgate de comenzar a dar amor, a sentir ese amor incondicional. Puede ser que sientas como que, o que hayas dicho, yo no voy a permitir que más nadie me haga daño, o yo voy a colocar mi amor en un cofre y voy a pasarle llave y lo voy a tirar así como con este papelito. Pero realmente tú lo que le estás mandando es un mensaje al universo, a decirle, necesito que me amen, necesito sentir este amor que soy, porque eres amor. Entonces, simplemente tienes que tomar la decisión, ¿ok? De cortar el hilo, de cortar ese hilo que te unía a esta mala experiencia para que tengas esa oportunidad de trabajar por realmente lo que quieres. Y aquí te sale que después, con todo eso, los frutos va a ser el amor. Realmente lo vas a conseguir, lo vas a lograr. Inclusive hay algunos para un grupo de personas que va a ser tanto el trabajo que están haciendo, el confiar, el fluir con el universo, en que la persona ideal para ti está allí, que puede haber hasta planes de futuro, de familia, de consagrarse, ¿sabes? Entonces, estamos bien, estamos chéveres. Ok, entonces vamos ahora a ver en la parte laboral qué nos quieren decir nuestros guías y maestros. Vamos a pedir también 5 carticas. 5 carticas. Salieron 2. Ahí. Salió el pasado. Ok. Vamos a pedir 3 carticas. 3 carticas más, por favor. No salieron mucho. Faltando. Bueno, salieron 3, pero lo voy a agarrar. Mira, mis queridos, aquí en la parte laboral hubo algo que te causó como que mucho dolor y te ha dejado ahí dando como que vueltas. Vamos al fondo de la baraja. Muy bien, me encantó esto. Y mira la que seguía. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí con respecto a esta energía en la parte laboral? Tienes que, en la parte laboral, en tu pasado, tal cual aquí te lo dice pasado, ustedes saben más que yo, hay algo como, bueno,
Ya va, me está llegando información. Ya déjenme sintonizar bien la frecuencia. La frecuencia. Yo iba a decir algo y me dijeron, no, 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 por ahí no va. Ahora sí. Aquí, el pasado marca aquí un ADN. Puede ser que en la parte laboral te hayas inclinado hacia lo que realmente en tu familia se venía haciendo años tras años, generaciones tras generaciones, ¿verdad? Entonces, estás en un momento en que estás pensando, estás meditando realmente si eso es lo que tú quieres seguir haciendo, ¿ok? Y palabra cierta, ¿vieron? Mi otro teléfono está sonando. Entonces, eso quieres, esa meditación te va a llevar y sobre todo con esta energía del tigre de que ve hacia el futuro, ¿ok? Que ve hacia el futuro, que va a ser como un nuevo ser, va a nacer una nueva vocación, un nuevo trabajo. Ya no te vas a fijar realmente de que perdiste oportunidades, de querer hacer lo que realmente tú querías hacer, porque eso va a ser cosa del pasado, sino que te vas a enfocar y en cuidar las oportunidades que se te están presentando ahora, ¿ok? Sobre todo vas a tener mucha sabiduría para hacerlo, mucha sabiduría para hacerlo, y te vas a empoderar, mi querido, de tal manera de que solo va a llegar la parte, o sea, es como que vas a tener la capacidad, la sabiduría para hacer eso que tanto has querido hacer y que no lo habías hecho por honrar a tus generaciones. Por ejemplo, un negocio familiar, que vendían, no sé, pan, una panadería. Y no quieres, tú no te ves vendiendo pan. Entonces, tienes dos opciones, que es lo que estás meditando. O cambias el concepto de la panadería, del negocio familiar, y la aumentas a una cafetería, así con biblioteca, no sé, algo que te llame la atención, pero que todavía tenga donde puedan conseguir los pancitos, ¿sabes? Como para no romper la tradición, y vas a saber hacerlo y te vas a empoderar y te van a decir, mira, no, sí, eres un as, eres un crack, como dicen. Lo lograste. O simplemente vas a decir, mira, que se encargue otro porque yo lo que quiero es hacer es tal cosa. ¿Sabes? Como que en la parte laboral vas a tener muy en cuenta eso. O puede ser que estés en un trabajo, que tengas muchísimo tiempo en este trabajo y que estés pensando en cambiar o en pedir un ascenso o pedir un cambio dentro del trabajo, y si se te va a dar, pero va a ser, tienes que manejarlo con mucha sabiduría, ¿ok? Con mucho tacto, esta parte. Y vamos a comenzar a pedir 3 consejitos o 3 cartas para la salud, para ver cómo estamos en salud, porque a veces nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y no le paramos a nuestra salud. Este se quería voltear. Ok, muy bien. Oye, se cayeron 2 ya, un momento. Se cayeron estas. No se asusten por el nombre de la carta, ¿ok? Mira, muy bien. Y esta también la voy a agarrar. La voy a agarrar también. Mira, mis queridos, en la parte de la salud hay algunos que están como que tienen tiempo con queriendo hacer algo. Por ejemplo, en la parte de que quieren adelgazar, quieren ponerse en forma, quieren botar esos kilitos de más y tal, que parte de la guachada, y han hecho 7500 dietas. Y comienzan una dieta hoy, ya la semana que viene la dejan, ya que fastidio, y ya después cuando ven que tienen 2 kilos más, entonces quieren hacer, o agarras y comienzas a caminar porque vas a hacer ejercicio, y no sé, a los 5 días dejaste, se llovió, te dio flojera, ay no, estoy muy cansado. Es como que tienes que cortar con esa situación de no apremiar
tu salud, de no darle el puesto que necesita. Señores, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo físico, nuestro hermoso cuerpo físico, no vamos a ir para ningún lado. Tenemos que honrarlo. Entonces, esta cosa de que, no, sí, de las ilusiones, la dieta mágica, ¿no? Que ahí salió unas pastillas en la televisión que si tú te la tomas, en 15 días pierdes 35 kilos con la piel pegada y tonificado. Señores, te están vendiendo sueños, son ilusiones, ni siquiera sueños, ilusiones. Entonces va a llegar un momento en que tienes que cortar esa situación y transformarla, pero para eso tienes que tomar una decisión y la tienes que tomar con equilibrio, con templanza. Estas guías, o sea, tienes una guía, tienes una vocecita interna que te está diciendo, mira, las cosas son así, 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 asado. Lo que pasa es que no le has escuchado, no quiere. Por ejemplo, mi caso, no puedo hablar de más nadie sino de mí. Yo sé que uno si deja el azúcar y deja los carbohidratos, yo adelgazo, y si yo me pongo a caminar, yo adelgazo mucho. Yo era atleta cuando chama y tengo memoria muscular y todas esas cosas. O sea, que yo estoy así como estoy de gordita por pasar. Pero yo también sé que por mi edad, por los cambios hormonales que estoy pasando, ya son 47, baby, 47 primavera. Entonces, yo sé que ya las hormonas comienzan a medio fallar, la parte de la premenopausia, no sé, yo no sé. Entonces yo no puedo estar tirándose a lo loco las cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tomé la decisión de ir mañana, o bueno, yo lo estoy grabando un día anterior a la publicación, o ir mañana mismo, o sea, hoy cuando se está estrenando este video, para el médico para que me manden una serie de exámenes para ver cómo estoy en el área de salud, las partes de las hormonas y todas esas cosas, y después de ahí cortar con lo que no me está favoreciendo y poder transformar mi estado actual. ¿Ves? Y ahí voy a tener un equilibrio y voy a tener apoyo. O sea, es como que me están diciendo, sí, María, sí, anda, hazlo, hazlo. Y con esta energía del tigre, del tótem del tigre, muchísimo más. Si ustedes quieren, pueden buscar en Google, o en internet, donde quieran, pueden buscar lo que significa el tótem tigre, qué te aporta el tigre como tótem, como energía. Y van a ver lo maravilloso que es. Y eso lo pueden aplicar al resto de la lectura, inclusive de sus vidas, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mis amores. Espero que les haya gustado. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y nada, hace que crezcamos mutuamente, ambos dos inclusive. Bueno, recuerden activar la campanita porque no se pierdan de nada. Yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos mañana o más tarde si me quieren volver a ver. Dale una vueltica por el canal, hay varios videitos interesantes. Hay lecturas muy buenas, pero muy buenas, que se las recomiendo de verdad. ¿Ok? Besito, bye.